Bueno, tengo un ataque de hígado que no vayan a creer que me siento tan bien yo. Encima estoy triste porque es la última teoría y es virtual y no nos vemos y solo están la mitad de ustedes. Bueno, me ponen triste a mí las despedidas. Igual me van a ver el año que viene, pero no importa. Esta es mi materia favorita. El año que viene es mucho más tranqui, así que no huyan en el camino. Bueno, sigo grabando. Profe, pero no, nos queda que no la clase de consulta y teníamos que ver algo de control, En control de realidad, impresión no, técnica. de control no. En realidad les queda un práctico con Ceci Ah, el bien. miércoles que viene. Y No ahí, vamos a coordinar una clase de consulta. sí, lo que pasa es que no sé, o sea, sí, cuando quieran armamos una clase de consulta. Tenemos que ver qué día, porque, bueno, el jueves puede ser. Pues el viernes ya es feriado. Pero sí, avisan. Bueno, la charlamos la semana con los chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, repasamos. A fuerza de ser repetitiva, pero yo sé que son muchas moléculas, muchas proteínas, entonces quiero que más o menos me vayan siguiendo. Enorme familia de receptores asociados a proteína G. El receptor ya sabemos que es esa proteína transmembrana, ¿verdad? Que es un ligando y que hacia adentro activa una proteína G propiamente. Esa proteína G tiene 3 subunidades. La subunidad alfa es la subunidad de unión al GTP o GDP, según el caso. Cuando se activa por el receptor, intercambia GDP por GTP y resulta activa la proteína. Esa proteína G activa va a activar efectores, enzimas efectoras. Dos grandes enzimas efectoras, la adenilatoxiclasa y la fosfolipasa C. Las dos son proteínas transmembranas, ¿sí? Y las activan, perdón, mediante interacción con el dominio citoplasmático. Según a qué efector activen, las proteínas G van a tener diferente nombre y por lo tanto el receptor de esa proteína G va a tener diferente denominación. GS, GI, GQ, G12, 13. Los GS activan a la adenilatoxiclasa, los GI la inhiben y los GQ activan a la fosfolipasa C. Entonces, fíjense aquí, vamos a hablar de los segundos mensajeros que se producen, pero fíjense cómo es que llegamos a estos segundos mensajeros. Cuando la proteína GS se activa, la subunidad alfa va a ir a activar una proteína transmembrana cuyo dominio citoplasmático es el que interactúa con la subunidad alfa y que se denomina adenilatoxiclasa, ¿sí? La adenilatoxiclasa lo que hace, como su nombre lo indica, es ciclar un AMP, un nucleótido de adenosina. El sustrato es el ATP. Y el resultado es una molécula, fíjense, de AMP que se denomina AMP cíclico y que oficia de segundos mensajeros ampliamente distribuidas en eucariotas, pero que también, si ustedes recuerdan algo de control de la expresión, también estaba presente en células procariotas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Bueno, esta actúa entonces como una molécula señal, que ahora vamos a ver em, cuáles son las cascadas que activa. Fíjense, esta es una mirada global. Por ejemplo, acá cuando llega a la célula un efector como el glucagón y la epinefrina es la adrenalina, se llama epinefrina o adrenalina, actúa sobre un receptor de proteína G, que ya sabemos que es 7 pasos transmembrana, esto es solo un esquema, y lo que hace es activar a la proteína G. ¿Qué proteína G es? Una proteína GS. Cuando se activa e intercambia GDP por GTP, activa la adenilatoxiclasa. La adenilatoxiclasa no anda libre como el viento, sino que es una proteína transmembrana, ¿no? Una proteína, fíjense,
que aquí se la ve un poquito más clara, así en general son proteínas transmembranas las efectoras. La adrenalato ciclasa activada por la proteína G, obviamente como le induce un cambio conformacional que la activa y esta genera AMP cíclico a partir de ATP. El AMP cíclico, como toda molécula señal, es una molécula pequeñita. Entonces, por sí misma no es efectiva, sino que se une a otras proteínas. En este caso, la proteína efectora del AMP cíclico es la proteína quinasa A. La proteína quinasa A es una proteína que tiene 4 subunidades. Es un heterotetrámero. En realidad tiene 2 subunidades idénticas, o sea, 2 y 2. Entonces, más bien correspondería decirle heterodímero. En donde tiene 2 subunidades catalíticas que ¿qué función cumplirán? ¿Qué hará la proteína quinasa A? Fosforilar. Bien, bien, Santi. Lo pregunto en final y quedan mirando el techo. Fosforilar diferentes sustratos, ¿verdad? Entonces, la proteína quinasa A tiene 4 subunidades, 2 catalíticas con función quinasa, como su nombre lo indica, y 2 con función regulatoria. El AMP cíclico se une a esas 2 subunidades regulatorias, le induce un cambio conformacional para que, para que se liberen y dejen activa la proteína quinasa A, ¿sí? Esa es la función del AMP cíclico en última instancia. Actuar sobre la proteína quinasa A, uniéndose a las subunidades con función regulatoria, liberándolas y dejando a las proteínas quinasas activas. La proteína quinasa A, ¿qué es lo que va a hacer? Empezar a fosforilar diferentes sustratos. Y estos sustratos, por supuesto, están involucrados con la función que quieran cumplir. Fíjense, en este caso, lo que hace es activar, terminar por activar a la glucógeno fosforilasa para que el glucógeno se hidrolice y se eleven los niveles de glucemia. Porque el glucagón y la adrenalina son hormonas contrarregulatorias de la insulina. Por lo tanto, su función es, entre otras cosas, elevar los niveles de glucemia. ¿Sí? Pero no termina aquí la función de la proteína quinasa A. Además de fosforilar y activar enzimas que ya están disponibles en el citoplasma de la célula, va a activar la expresión de genes. Va a traslocar al núcleo y en el núcleo va a fosforilar proteínas que tienen función de factores transcripcionales. Estas proteínas se denominan CREB. Cuando la proteína quinasa las fosforila, las activa y estas se dimerizan y se unen al sitio CRE, que son sitios de respuesta. Y acá, ¿qué es lo que hacen? Promueven la expresión de diferentes genes, seguramente asociados con el estímulo que ha recibido la célula, ¿sí? Entonces, de manera temprana, de manera rápida, va a ir a fosforilar y activar diferentes enzimas de vías metabólicas para inducir una respuesta rápida, pero también va a fosforilar factores transcripcionales que van a promover la expresión de determinados genes, ¿sí? Esta es una respuesta de tipo lenta, pero que se va a que va a hacer que el estímulo perdure en el tiempo, ¿sí? Esto va a tener un tiempo de respuesta corto, rápido, y esto se va a prolongar en el tiempo. Entonces, simplemente para tener una mirada global de todos los procesos celulares, o de algunos en realidad, de los procesos celulares en los cuales puede estar involucrado el MP cíclico. Fíjense, porque cuando hablamos de la insulina como hormona moduladora de los niveles de glucemia, yo les decía, no solo es promover la captación de glucosa por las células, sino también promover su uso efectivo. Y cuando hablamos de las contrarregulatorias vamos a pensar en lo mismo. Entonces, no es que no nos enfoquemos solo en la glucemia, en este caso, sino que fíjense que el MP cíclico, según el tipo de célula y según el estímulo, puede activar a la lipasa de triglicéridos para formar ácidos grasos, a la glucógeno sintasa para formación de glucógeno, a una fosforilasa para romper el glucógeno. A nivel del núcleo promueve la expresión de diferentes tipos de genes,
va a promover, también va a activar diferentes efectores de la síntesis de proteínas y va a promover, según el caso, el ensamblado o desensamblado de diferentes, de proteínas quinasas involucradas en el ensamblado y desensamblado de los microtúbulos y también de los filamentos de actina, ¿sí? Entonces, según, fíjense aquí en este cuadrito, es que el MPC, o sea, la denatociclasa, según la célula en la que se encuentre y según el receptor que se active y según cuál sea el estímulo, va a promover diferentes respuestas. Bien, entonces acá hemos conocido un segundo mensajero que era el MP cíclico. Era activado por la proteína G, la subunidad alfa S, que en primera instancia activa a una adenylatociclasa para formación de MP cíclico. El MP cíclico activa la proteína quinasa A. La proteína quinasa A fosforila diferentes sustratos para generar una respuesta tanto rápida como una respuesta lenta que involucra la expresión de genes. Otro efector, en este caso de la proteína GQ, va a ser la fosfolipasa C. Como su nombre le indica, ¿qué hará una fosfolipasa? Fosfolipasa. ¿A qué le suena? Nada. Fosforilizar lípidos. Fosforilizar lípidos. Fosfolipasa. Lipasa. Hidroliza fosfolípidos. Perfecto. Hidroliza fosfolípidos. Muy bien. ¿Qué fosfolípidos en este caso? Fosfolípidos que están presentes en la membrana, que son, componen un grupo grande y heterogéneo denominado fosfoinosítidos, que son un determinado grupo, hasta hace algunas décadas largas ya, ¿no? Se consideraba que los fosfolípidos de membrana solo tenían una función estructural, formando parte de la membrana, y también promovían el ingreso o no de moléculas según su hidrofobicidad, ¿verdad? Bueno, hoy sabemos, hace mucho que lo sabemos en realidad, pero para que también salgamos, porque uno tiene como la intuición de hablar o pensar en en los lípidos de membrana con esta función meramente estructural, de formar esta bolsita que es la célula, y solamente dejar entrar o salir determinados lípidos, perdón, determinadas moléculas según su hidrofobicidad, y en realidad algo que nosotros no vemos aquí, y yo no les profundizo ya para no enloquecerlos a esta altura, pero que se los menciono, me molesta nomás porque es un área que me interesa mucho. Hay muchas de estas respuestas que uno ve en la célula, que en definitiva están mediadas por el cambio em, en la conformación, en el grado de hidratación de la membrana, y de esa forma se transmite al resto de la célula. O sea, la membrana no es para nada inerte. No solo es la depositaria de receptores o de canales iónicos, o la que decide qué moléculas entran o no, sino que hoy se sabe que, que inclusive según su grado de hidratación, o sea, la capa de hidratación, que va a depender de cuáles sean sus componentes, puede ella misma promover señalización celular, ¿sí? Esto lo podemos charlar en algún momento, por supuesto que eh, es todo un área de estudio muy interesante. A mí particularmente me interesa porque yo estudio los ácidos biliares como moléculas señales, o estudio los ácidos biliares de manera en diferentes aspectos, pero me interesaría o me interesa profundizar en su función como moléculas señales. Bueno, entonces, en la membrana hay diferentes componentes, obviamente, ¿no? Es una membrana fosfolipídica, pero hoy se sabe que hay grupos de fosfolípidos que se encuentran fosforilados en diferentes regiones y dan lugar a un grupo bien heterogéneo de moléculas conocidas como fosfoinosítidos. Uno de estos fosfolípidos
es el fosfatilinositol bifosfato, que se abrevia como PIP2. Fosfatilinositol bifosfato. Este es un lípido de membrana que es el sustrato de la fosfolipasa C. Cuando la fosfolipasa C actúa sobre el fosfatilinositol bifosfato, genera dos moléculas. El diacilglicerol, que es lipídica, y el IP3, que es una molécula pequeñita que va a difundir al citoplasma. El diacilglicerol va a ir a activar a una proteína quinasa C. Así como el MP cíclico activaba la proteína quinasa A, el diacilglicerol activa una proteína quinasa C. ¿Qué va a hacer una proteína quinasa C? Fosforilar diferentes tipos de sustratos. Fíjense qué buena que estoy. Oferta de fin de año que ni siquiera les voy a mencionar qué sustratos, no les voy a preguntar los efectores. Fosfolipasa C actúa sobre fosfatilinositol bifosfato para generar diacilglicerol e IP3. ¿Qué es lo que hace el diacilglicerol? Activa a una proteína quinasa C que va a fosforilar diferentes tipos de sustratos de diferentes rutas o vías metabólicas. Me dicen eso y feliz. El IP3 es una molécula pequeñita que va a poder difundir al interior de la célula, al citoplasma. Fíjense que el diacilglicerol se mantiene unido a la membrana porque es un lípido. Es un fosfolípido. En cambio, el IP3, fíjense, va a venir a la membrana del retículo endoplasmático, va a actuar en los canales iónicos de calcio, sensibles a IP3, y los va a abrir, va a promover la apertura de estos canales. Y el calcio ya conocemos que es un potente segundo mensajero. Lo hemos conocido, por ejemplo, cuando hablábamos de contracción celular, pero también aquí va a participar de numerosas funciones, activando a proteínas efectoras, como por ejemplo la calmodulina, que tampoco voy a entrar por ahí porque sé que a esta altura no entra una idea más en esas cabecitas, pero sí quiero que sepan que estas moleculitas, señales, son muy pequeñitas, no son ellas mismas las efectoras de la función, sino que siempre se unen, por ahí de manera alostérica, a una proteína efectora con la cual empieza digamos, continúa la cascada de señalización. ¿Sí? Entonces acá hemos conocido dos segundos mensajeros más que provienen de la hidrólisis del fosfatilinositol bifosfato. Fíjense aquí algunas de las respuestas que se van a promover en diferentes células al IP3. Esta ya ustedes la conocen, la contracción. La salida de calcio provoca contracción. Pero en diferentes tipos de células, las plaquetas son fragmentos celulares que se activan, forman parte de la coagulación, de la homeostasis, del sistema de coagulación dependiente de fibrina, y van a promover cambios en la forma, en su agregación, para formar los tapones plaquetarios, etc. Bueno, entonces, hasta aquí receptores asociados a proteína G. Vuelvo aquí. Podemos activar a la adenilatoxiclasa, forma MP cíclico, proteína quinasa A. Puedo inactivarla y promover todo lo contrario. O puedo activar una fosfolipasa C que va a actuar sobre fosfolípidos de membrana fosforilados. Uno de los sustratos es el fosfatilinositol bifosfato. Cuando se hidroliza, forma IP3 y diacilglicerol, y estas son las respuestas que promueve. El segundo grupo de receptores asociados a membrana que vamos a conocer son los acoplados a canales iónicos. Y aquí se las voy a hacer como re sencillita. Fíjense, estos receptores asociados a canales iónicos tienen sitios de unión para el ligando, y cuando se unen al ligando pasan de un estado cerrado a un estado abierto. Cuando están abiertos, promueven el ingreso de ciertos tipos de iones, que lo que van a hacer en definitiva es despolarizar de manera momentánea o local la célula o la membrana plasmática. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, cuando llega un impulso nervioso, bueno, de hecho el mecanismo de la sinapsis involucra alguna de estas activaciones?
la membrana, para promover la salida de los neurotransmisores, lo que hace es despolarizarse, cambiar su potencial de acción. Entonces, promueve la apertura de canales iónicos, de esta manera se despolariza la membrana y la neurona se considera activa. Bueno, básicamente lo que hace es que moléculas señales se unen a estos receptores, se abre el canal, promueve el ingreso de iones y cambia momentáneamente y de manera este, local la carga de la membrana plasmática. El tercer grupo de receptores asociados a moléculas a membrana que vamos a conocer son los receptores acoplados a enzima, a tirosinquinasa. Acá encontramos dos grandes grupos en el libro, en el CARP, lo dicen de manera graciosa. Em, Estos son receptores asociados o receptores de tirosinquinasa. Como su nombre lo indica, lo que van a hacer es fosforilar residuos de tirosina presentes en el propio receptor. Y cuando estos residuos se fosforilan, este receptor queda activo y queda disponible para activar diferentes procesos corriente abajo. Ahora bien, el propio receptor puede ser el que esté involucrado en la actividad de fosforilación, o puede ser que el receptor activo active a una proteína quinasa, ¿sí? Entonces, a esto se les llama receptores proteína quinasa propiamente dichos, y a esto se les dice, el CARP le dice no receptores de proteína quinasa. En realidad, son receptores que no tienen ellos mismos la actividad de tirosinquinasa. ¿Se entiende esto? Bueno, quizás ahora se entiende un poquito mejor. Fíjense, esto es un receptor de proteína quinasa propiamente dicho. Cuando están en estado inactivo, se encuentran los monómeros alejados en la membrana celular, y aquí se pueden activar de dos formas, básicamente. Puede ocurrir que los ligandos tengan ellos mismos dos sitios de unión para acercar a los receptores, o sea, el mismo ligando se acopla a los dos receptores de proteína quinasa y de esta forma promueve su dimerización. O puede ocurrir que cada ligando se una a un receptor, y en última instancia lo que va a pasar es que los dos receptores activos se acercan, se dimerizan y de esta forma se activan. En definitiva, para yo tener un receptor de proteína quinasa activo, tiene que estar dimerizado. ¿Cómo se promueve la dimerización? Por el ligando. Ahora bien, puede ser que el ligando sea él mismo el que se una a dos receptores contiguos, porque tenga sitios de unión para dos receptores. Y esto, cuando se unen a los dos receptores, le induce un cambio conformacional que hace que expongan sitios de interacción para con el otro receptor. O bien el ligando puede actuar por su cuenta, uniéndose cada uno a un receptor, y en este caso decimos que la activación es dependiente del receptor propiamente. El ligando activa a los dos receptores por separado. Esta activación hace que los receptores se acerquen y se dimericen. En última instancia, la respuesta final es exactamente la misma. Los dímeros activos activan su actividad tirosinquinasa. ¿Qué significa una actividad tirosinquinasa? Que fosforilan residuos de tirosina. ¿Dónde están esos residuos de tirosina? En los dominios citoplasmáticos de los propios receptores. Entonces acá ocurre lo que se denomina como transautofosforilación. Esta subunidad fosforila a este dominio y esta fosforila al dominio del receptor amiguito contiguo de su par, ¿sí? Cuando el receptor se encuentra fosforilado, va a exponer sitios de unión para diferentes tipos de proteínas. Y ahí es donde hablamos de estos dominios modulares que se empiezan a acoplar. Fíjense, acá tenemos un receptor activo que tiene sitios fosforilados, y estos sitios fosforilados le permiten interactuar con diferentes proteínas que actúan en forma modular. Fíjense, por ejemplo, es una proteína que se denomina scaffold, porque,
Perdón, no es que me quiera hacer la idea, pero me sale en el armazón. Son como un armazón. ¿Por qué? Porque cuando ella está fosforilada, fíjense que expone sitios de unión para diferentes tipos de proteína. Esta es una interacción proteína-proteína. Estas en biología celular son interacciones muy importantes, muy valiosas, muy comunes, así como hemos visto interacción de proteínas con lípidos, interacción de proteínas con ADN. Esta es interacción proteína-proteína, en función de los dominios que exponga, de los sitios de unión que exponga, se puedan formar estos armazones. Y en función de estos armazones, que van a ir activando de manera secuencial otras tantas proteínas, va a ser la respuesta que finalmente se va a promover, porque son, acuérdense que acá estamos promoviendo fosforilaciones que se van... em, que se van expandiendo a otras moléculas dentro del citoplasma hasta que finalmente lleguemos a nuestra proteína efectora, ¿sí? Entonces, fíjense aquí qué es lo que pasa. Receptor de proteína quinasa que se activa y se fosforila. Cuando se fosforila, promueve o expone sitios de unión para proteínas que tienen dominios de reconocimiento esa región del receptor. Entonces, fíjense aquí que esta proteína RAS, que ustedes la conocen, eh, se activa y pasa al estado de RAS-GDP a RAS-GTP, la proteína G clásica. Esta proteína va a ir a actuar con un dominio de membrana y va a empezar a actuar sobre proteínas quinasas que actúan de manera secuencial. Fíjense, esta es una proteína de membrana que se llama MAP quinasa quinasa quinasa. En realidad son familias de proteínas que según la célula en la que se encuentren o la cascada que activen o inactiven, tienen nombres específicos. Pero en definitiva es una MAP quinasa quinasa quinasa. Esta activa una MAP quinasa quinasa por fosforilación, la cual activa a una MAP quinasa. Y esta va a ir a actuar como ¿qué? Como factor transcripcional y va a promover la activación, la expresión de un determinado grupo de genes. ¿Sí? Entonces, fíjense que parece complejo, pero en definitiva es otra forma de señalización, de amplificación de una señal. Llega, por ejemplo, un factor de crecimiento a la célula. Esto es un receptor de tirosina quinasa de membrana. ¿Cómo se activa? Por unión al ligando, ya sea que el ligando se una él mismo a los dos receptores y promueva su dimerización, o se una a cada receptor por separado y promueva en última instancia su dimerización. Cuando este receptor ha dimerizado, decimos que se activa. Y cuando se activa, actúa fosforilando los dominios citoplasmáticos de su par. Esto, que puede parecer un trabalengua, en definitiva les tiene que salir del propio nombre. Es un receptor de tirosina quinasa. ¿Qué puede hacer un receptor de tirosina quinasa? Fosforilar residuos de tirosina. Estos residuos de tirosina están en el dominio citoplasmático del propio receptor. Por eso se dice que es una autofosforilación, porque se fosforila el propio receptor, pero lo hace de manera cruzada. Yo les muevo las manos y ustedes no me ven, obviamente, pero lo que yo les estoy queriendo decir es que fosforila y viceversa. ¿Qué pasa cuando este receptor está fosforilado? Actúa como un sitio de reconocimiento para proteínas. Fíjense que acá son 3 ejemplos diferentes, que no voy a entrar en detalle de cuáles son las vías que terminan activando o inactivando, pero sí quiero que sepan o que se interprete que estos dominios ya fosforilados sirven como sitios de unión para otras proteínas que forman estos armazones proteicos. ¿Y cómo pueden armar estos armazones proteicos? Porque tienen diferentes dominios de unión al receptor, de unión proteína-proteína, e inclusive en algunos casos de unión a lípidos. Entonces, fíjense que de manera modular, este dominio se une a esta región y este dominio se une a esta otra proteína y este se une a una RAS-GTP, que es una proteína de membrana.
Otro ejemplo, esta es una proteína que oficia de armazón. Tiene este dominio PTB de unión al receptor, pero también cuando está fosforilado, porque ¿qué es lo que hace el receptor? La fosforila. Cuando está fosforilado, empieza a exponer sitios de unión para otras proteínas. Esto es una interacción proteína-proteína y acá se forma un verdadero armazón proteico. Otro ejemplo, el receptor fosforilado fosforila un factor de transcripción, el cual dimeriza y trasloca el núcleo y promueve la expresión de genes. Aquí se les da un ejemplito específico. Estas proteínas, por sus dominios modulares, interactúan entre ellas cuando están activadas y empiezan a activar mediante fosforilación diferentes cascadas. Lo interesante es que estas proteínas suelen estar unidas entre ellas mediante interacción proteína-proteína. Entonces, es interesante pensar cómo. ¿Se acuerdan lo que pasaba con la colita CTD de la RN polimerasa? Que yo les decía, bueno, en función de qué dominios o qué residuos, en ese caso eran de serina, de qué residuos estén fosforilados, se van a poder unir las enzimas que forman parte de las diferentes etapas de maduración de la ARN. Bueno, acá pasa algo parecido. Según los dominios que estén fosforilados, van a ser capaces de unirse a diferentes proteínas, formando estos verdaderos armazones, estas estructuras proteicas que en última instancia terminan activando a una proteína efectora, que en este caso, por ejemplo, es un factor transcripcional. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, los receptores asociados a proteína G, ya sabemos que, bueno, obviamente activan a la proteína G, activan a una proteína efectora y promueven la formación de segundos mensajeros. En este caso, sí, con respecto al receptor de tirosinquinasa, sí, perdón, sí. se fosforila y después expone los sitios activos. En realidad, la fosforilación implica primero, puede haber un cambio, o sea, puede haber un cambio conformacional porque de hecho el cambio conformacional ocurre cuando se une el ligando, ¿sí? Ahí ya hay un cambio conformacional que hace que se active, que se aproximen y que active su actividad tirosinquinasa. Pero a su vez, en realidad tenemos que pensar que los grupos fosfatos exponen otra forma de interacción. Fíjense qué sencillo pero qué efectivo. Una proteína, cuando reconoce el grupo fosfato, se une al receptor y cuando no lo reconoce, no. Y en función de cuántos fosfatos tenga o cuál sea el patrón de fosforilación, va a ser diferente la interacción con las proteínas corriente abajo. Entonces hay un cambio conformacional, pero a su vez son los grupos fosfatos los que promueven o no la interacción con otras proteínas. ¿Sí? Sí, profe, gracias. No, por favor. Y algo que había quedado un poquito en el tintero, fíjense aquí. Estos son los receptores tirosinquinasa propiamente dicho, clásicos, ¿sí? Y estos pertenecen como a la gran familia, pero el receptor propiamente no es el que tiene actividad tirosinquinasa. Hasta aquí la activación es similar. Los monómeros, que en este caso es un heterodímero, cuando están inactivos se encuentran alejados entre sí, cuando se unen con la molécula señal dimerizan. Cuando dimerizan, activan a una proteína con actividad quinasa. No son ellos mismos los que tienen la actividad tirosinquinasa, sino que están asociados a una proteína de tirosinquinasa. Y esta va a ser lo mismo que ya hemos visto. Pero esta es como o sea, él mismo, como trucho, él mismo no tiene la actividad tirosinquinasa, es capaz de activar a una proteína tirosinquinasa, ¿sí? Eso aparece en el CARP como no tirosinquinasa. En definitiva, lo que tienen que saber es que ellos mismos no son los que
tienen la actividad quinasa, sino que ellos activan una proteína con actividad quinasa, ¿sí? Y a su vez, los que son propiamente de tirosina quinasa pueden o bien activarse porque el ligando promueve la dimerización, o bien activarse por separado y una vez activados, dimerizar entre ellos y empezar la transautofosforilación. Esa transautofosforilación promueve que haya proteínas que los reconozcan y formen estas estructuras que van avanzando en la activación de diferentes efectores, ¿sí? En definitiva, eso, fíjense, independientemente cuál sea lo interesante y complejo de toda esta cuestión, es que a veces un mismo estímulo o dos estímulos diferentes activan, por ejemplo, un receptor de proteína G por un lado y un receptor de tirosina quinasa por el otro. Se activan diferentes cascadas de señalización que en última instancia confluyen en los mismos efectores. Por supuesto que eso hace que se active más o menos esa respuesta. Pero toda esta corriente, toda esta señalización por un lado y toda esta señalización por otro, ambas confluyen en un mismo efector y en la misma respuesta. Entonces, fíjense qué complejo, qué intrincada es la decodificación por parte de la célula, la traducción de señales por parte de la célula para interpretar esto. Es una traducción de señales básicamente porque esto que es el primer mensajero viene desde afuera e induce todo un cambio corriente abajo en la célula, ¿sí? Bueno, yo sé que a esta altura están muy agotados para más. Pero bueno, simplemente les dejo mencionado otro tipo de forma de señalización, que es la mediada, por ejemplo, por el óxido nítrico, que no involucra unión a los receptores clásicos, ¿sí? Lo que hace el óxido nítrico en última instancia es actuar sobre las células de la musculatura lisa, promoviendo su relajación y por lo tanto promoviendo una expansión del vaso sanguíneo para que fluya más sangre por ese vaso sanguíneo, aumentando, fíjense, cuando un vaso sanguíneo uno reduce la luz, el flujo o la corriente de sangre que pasa es menor, ¿verdad? Cuando uno relaja el vaso sanguíneo, fluye o pasa mayor cantidad de sangre. Entonces lo que hace el óxido nítrico es relajar la musculatura lisa para que tenga un mayor caudal de sangre. Y esto lo hace activando toda una cascada de señalización que es bien interesante porque ahora no los quiero, no los quiero complicar. Si quieren, en la consulta lo vemos. Activa involucra la formación de GMP cíclico por una guanilato ciclasa. Sí les dejo como inquietud que es el mecanismo de acción del Viagra, en donde se promueve la relajación de la musculatura, la relajación de la musculatura lisa, para que finalmente haya un mayor flujo sanguíneo en determinadas partes del cuerpo y de esta forma, bueno, cumple con su función. Se los dejo como inquietud, como quien les genere la duda de ir a buscarlo y lo podemos discutir la clase que sigue. Fíjense que acá está explicado de manera esquemática, sencilla, la célula endotelial. Ustedes saben lo que es la célula endotelial, ¿verdad? Yo se las vengo mencionando rápido, varias veces. Es el epitelio que recubre un vaso sanguíneo, ¿verdad? Ya ni eso se acuerdan de esta altura, Sí, ¿verdad? Están como creo. está todo como muy complicado. Bueno, fíjense
Esta es esta es la luz del vaso sanguíneo y esta es la célula endotelial. Esto en definitiva es un epitelio, ¿sí? Células unidas unas a otras. Y por debajo del epitelio viene la musculatura, porque fíjense que si yo quiero contraer un vaso sanguíneo, necesito, por lógica, que exista músculo que cumpla con esa función. Entonces, fíjense, llega una terminación nerviosa que libera un neurotransmisor, en este caso es la acetilcolina, que se une a un receptor de membrana. Y en última instancia lo que termina promoviendo es la formación de óxido nítrico, activando la óxido nítrico sintasa, que es la enzima que promueve la síntesis de óxido nítrico a partir de arginina. El óxido nítrico es un gas, entonces va a difundir rápidamente a la célula endotelial hacia el músculo. En el músculo va a actuar sobre la guanilato ciclasa y la guanilato ciclasa, de manera análoga a la adenilato que ya conocen, sintetiza GMP cíclico a partir de GTP. Este GMP cíclico promueve la relajación rápida de la musculatura, de la musculatura lisa. Si la musculatura lisa se relaja, voy a decir una obviedad, si se relaja no contrae el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo no contraído aumenta su calibre y por lo tanto pasa más sangre. ¿Se entiende? Piensen, por ejemplo, en una manguera. Piensen que esa manguera es el vaso sanguíneo. Yo puedo externamente disminuir la luz, de manera local, disminuir la luz de esa manguera, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo disminuyo la luz, el flujo de agua que pasa por esa región es menor. Sale con más fuerza, pero es menor, que es la base de la hipertensión, ¿no? Bueno, si yo por el contrario relajo y no achico la luz de la manguera, la cantidad de agua que pasa es mayor. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Estamos de Bien. De manera análoga, el vaso sanguíneo, la luz del vaso sanguíneo, el diámetro, el calibre del vaso sanguíneo, lo puedo achicar por medio de la musculatura. Cuando el músculo se contrae, la cantidad de sangre que pasa es menor. Cuando el músculo se relaja, la cantidad de sangre que pasa es mayor. Y de esta forma actúa el óxido nítrico, relajando la musculatura lisa y promoviendo el flujo de mayor cantidad de sangre a la región. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, al final se los terminé explicando, se los quería dejar ahí como inquietud, pero se los expliqué rapidito. Bueno, de más está decir que les he dado una breve semblanza de señalización, pero bueno, se puede profundizar mucho más, es un tema hermoso, complejo pero hermoso y básicamente integra todo lo que ustedes conocen de biología celular y molecular. Pero bueno, cualquier cosita en la consulta profundizamos en algún aspecto que les haya quedado duda, ¿sí? ¿Preguntas, dudas, certezas? Certezas muy pocas. Certezas pocas. Dudas todavía no Dudas, sabemos porque dudas muchas. A ver. Bien. todavía ni siquiera han llegado las dudas. Estamos en la Claro, ni etapa de yo no siquiera sé me que no sé llegaba la nada. pregunta. Sí, sí. Bueno, créanme que les acompaño en el sentimiento. El cansancio es para todos y todas. Así que voy a estar con ustedes espiritualmente el fin de semana para que puedan afrontar el estudio de los parciales. Yo también voy a estar estudiando, no estudiando, pero escribiendo porque tengo 2 artículos que mandar en breve. Así que ya sé que no les importa, pero quiero decirles que emocionalmente voy a estar pensando en ustedes y mandándoles las pocas energías que me quedan. Y bueno, y la semana que viene, como les decía, van a tener práctico con la CESI. Quizás, se me ocurre, ahora voy a hablar con la CESI, que si el práctico no fuera tan largo, ahí mismo podemos tener también una consultita. Hacemos ahí Bueno, una jornadita
de práctica Ok, y consulta. el último día. Sí, así que podría ser una opción. ¿El práctico con Ceci es laboratorio o es práctico Sí. de preguntas o de No, qué cosa? es teórico práctico, pero sí vamos a hacer unas observaciones al microscopio, porque es de estudio de subcelular. Entonces sí vamos a hacer unas observaciones ahí al microscopio. Me parece que podría ser buena idea que el práctico no sea tan largo y nos quedemos ahí con consulta o no sé si, creo que no hay tiempos muertos, más allá de alguna coloración. Entonces, podemos hacer eso, si les parece. Lo que desde ya estoy sabiendo es que no sé con cuántas dudas van a llegar el miércoles, pero bueno, porque no sé cuántos se van a sentar a estudiar todavía. Más bien se van a sentar a estudiar todo el fin de semana y las dudas les van a aparecer el lunes a la tarde. Pero bueno, yo les, yo les ofrezco que el miércoles podamos, porque tampoco sé cuánto van a avanzar del miércoles al jueves, pero bueno, em, les ofrezco que el miércoles podamos tener ahí unas consultas, ¿sí? Bueno, bien. Porque la Bien, realidad es que gracias. no tenemos mucho más tiempo. O sea, es miércoles o jueves, pero yo sé que ustedes van a estudiar el finde. Y esa semana va a ser en Claro, virtud, durante la semana. sí. Bueno, hablamos y arreglamos para ese miércoles, ¿sí? Cualquier cosa. Por supuesto que va a ser mucho más valioso si ustedes han podido ir estudiando algo. Bueno, muchas gracias, profe. Listo, profe. Bueno, Gracias. un abrazo, que les sea leve el finde. Les mando un abrazo grande. Igualmente, Hasta profe, luego, que esté éxitos. bien. Abrazo, chao, chao, Éxitos. besitos.